Queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma radio y televisión de manera simultánea. Queridos amigos, una jornada interesante la de ayer, domingo, que nos lleva probablemente a mayores reflexiones en los próximos días, porque en una segunda vuelta se necesita afinar el análisis y también aquello que a usted le interesa, es decir, el porvenir. El porvenir, los años que nos esperan con un nuevo gobierno, para no encontrar en el camino más frustraciones de la que históricamente los peruanos venimos sufriendo. Yo no voy a hacer juicios de valor sobre cada uno de los candidatos de los dos que han ganado las elecciones, pero sí quiero hacer un juicio de valor respecto a la participación de esta emisora y de lo que significan los medios del Estado al servicio del país. El día de ayer, queridos amigos, yo que vengo del sector privado durante tantas décadas, y digo tantas porque son más de 4, donde he trabajado con empresas informativas transnacionales, me he dado cuenta, y lo digo como testimonio y doy fe, que lo que ayer ocurrió en TV Perú, en 7.3, Radio Nacional y Radio La Crónica, ha sido un ejercicio de profesionalismo impecable, porque hemos llegado con equidad, con ponderación y con el mejor equilibrio informativo a todos los rincones del país. En esta profesión y en este oficio tengo 40 y tantos años, casi 50. Y he podido verificar a lo largo de mi vida todo lo que ha acontecido políticamente, incluso en episodios en la que mi propia vida estuvo en juego. Sin embargo, los tiempos cambian y hoy vemos cómo los ciudadanos participan democráticamente y cómo estos medios del Estado, que no son medios del gobierno, sino del Estado nacional, que se sostienen con las contribuciones de los ciudadanos, es decir, de los contribuyentes. Aquí no hemos registrado ningún paso oficialista, ni menos una manipulación de carácter gubernamental. Todas las acciones técnico-profesionales que se han desarrollado en esta jornada ha sido impecable. Quiero decirlo con toda claridad, ya que me he dedicado mucho tiempo a la formación de periodistas y de comunicadores. De tal suerte que nuestra felicitación muy personal a cada uno de los que hemos de alguna manera participado, pero de aquellos que tienen ya una larga vida en esta institución que se llama Instituto de Radio y Televisión del Perú. Ojalá que quede como una huella imborrable en los futuros gobiernos que estos medios del Estado, que todavía no son públicos, obviamente, sean respetados en su integridad, porque esa es la política que debe seguir un Estado en materia informativa. Pluralidad democrática y amplitud para todos. Aquí nadie se quedó sin hablar. Oposición, oficialismo y todos aquellos que de alguna u otra manera han querido expresar sus ideas a través de estos medios como es TV Perú, 7.3 Noticias, también Radio Nacional y Radio La Crónica. Lo digo como un testimonio de fe, porque yo soy un pasajero temporal de este equipo, pero creo que los ciudadanos también deberían de mirar, hacer una mirada, no de reojo, sino directa, a que cómo se ha aplicado una política informativa en la que cada partido ha tenido su campaña de cierre ampliamente difundida por la televisión y la radio del Estado. Es lo que quería reflexionar, queridos amigos, en voz alta, porque creo que merece, y nuestra felicitación a todos los trabajadores de esta institución. Bien. Juan Mendoza es director de Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, es un reputado economista y analista económico. Miguel Antezana es analista político y al cierre de esta primera vuelta hemos querido invitar a ambos porque la ponderación de ellos, su elocuencia y su buen criterio ayudará a muchos ciudadanos a entender el por qué hemos llegado a una segunda vuelta y qué pasará en el futuro. A ambos, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor Mendoza, buenos días, doctor Antezana. Después de esta jornada, ¿qué viene?
O sea, ¿qué viene? Vienen periodos de reflexión, periodos de revisión de conceptos por parte de los candidatos que quedan para la segunda en este balotaje. ¿Qué es lo que podríamos esperar? En la parte política, primero con usted y luego con la parte económica con el doctor Mendoza. Yo creo que el primer mensaje que han arrojado las elecciones realizadas ayer es un mensaje hacia el exterior. ¿A qué me refiero? Si recordamos, en los últimos días se estuvo poniendo en duda la calidad democrática de las instituciones peruanas e inclusive del proceso eleccionario. Yo creo que quedó demostrado ayer que hemos podido elegir una vez más en libertad, sin ninguna presión, hemos ejercido la democracia sin ninguna alteración más allá de incidentes iniciales de instalación, y yo creo que eso es destacable sobre todo por la presencia de delegaciones de observadores de diversos organismos multilaterales en el Perú. Eso yo creo que es el gran primer mensaje. En segundo lugar, ¿qué nos espera a partir de ahora? Es como un borrón y cuenta nueva. Estamos hablando de nuevas campañas, de nuevas estrategias, con dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, y que en el ideal, en el debe ser, estos candidatos deben mostrar cuáles son los pilares, cuáles son las propuestas de gobierno, cuáles son las ideas por las que yo me debo convencer. La campaña electoral exige más que cantidad de mensajes, una calidad que no ha tenido esta primera vuelta, porque nos hemos dedicado a lanzar mensajes electoreros, a lanzar ataques o estar pendientes de los procesos administrativos que el propio jurado implementó a lo largo de la jornada. Ahora, doctor Mendoza, este resultado seguramente llevará a que los asesores, parte del entorno de cada uno de estos dos candidatos, revise sus planteamientos, porque acá hay que hacer varias lecturas. Es decir, ¿por qué ha ocurrido lo que la República advierte? Que nos hemos derechizado, es decir, nos hemos tirado en lugar de ir al centro, nos hemos tirado a la derecha. Ahora, yo no sé si sea tan cierto eso, pero lo importante es que ahora el tema económico asume un protagonismo, porque la gente, lo primero que le preocupa, más allá de las ideologías, es, oiga, el bolsillo, ¿cuánto voy a tener? ¿No es cierto? Si es que voy a tener seguridad económica. ¿Es así o no? Sí, por supuesto. Creo que para comenzar se van a tranquilizar los mercados. ¿Por qué se van a tranquilizar? Porque una cosa que siempre mueve al dólar, a la bolsa, es no saber cuál va a ser el rumbo del próximo gobierno. Y hay muchas coincidencias entre los dos candidatos, o la candidata y el candidato que estarían pasando a la segunda vuelta. Todavía no tenemos el resultado oficial, pero ya pasó ese perfil, todo indica que eso es, ¿no? Tiene muchas coincidencias en hay que darle más impulso a la inversión pública. Están hablando de bajar impuestos a los informales, en el caso de PPK, el IGB, y claro, hay que ver en estos días cuáles son las diferencias, ¿no es cierto? Esa es una primera lectura, pero eso va a tranquilizar los mercados. Pero por otro lado también hay que reconocer que hay un voto muy importante en amplias regiones del país que es más bien son favorables son votantes a la propuesta de izquierda, que es una izquierda reconstituida, y hay una fragmentación, ¿no es cierto? Una polarización del país, obvio. Que lo que hay que hacer en estos meses es que esa polarización natural de cualquier contienda electoral no lleve a que se dificulten las cosas. Por ejemplo, en Cajamarca, en los departamentos del sur, con la excepción de Arequipa, es mayoritario el apoyo a la propuesta de Verónica Mendoza, más Gregorio Santos. Y eso, ¿por qué es importante? Porque una de las tareas, algo que va a estar en la agenda de los próximos años, es que no caiga la inversión. Y tenemos muchos proyectos grandes en estas regiones que han sufrido paralización por caída de precios, pero también por la conflictividad social. Entonces es importante que, como no va a haber cambio constitucional, ¿no es cierto? Porque no hay... Entre los dos no hay la configuración del Parlamento, hay que... Dada esa calma, hay que ver cómo se desata esa conflictividad. Y también hay que pasar de los titulares a afinar un poco cuáles van a ser los temas importantes. Descentralización, más formalización laboral, parecen cosas urgentes, ¿no? Que no deberían esperar. Doctor Antezana, lo que sí también, con lo que acaba de decir el doctor Mendoza, de que por regiones un poco que unos ganaron, otros perdieron, qué sé yo, hay una distribución un poco complicada para mí, o sea, ¿por qué razones en algunas
cercanas no se gana y se pierde en otro. Bueno, esto lo vamos a definir. Pero lo que sí está claro es que nos debe preocupar la gobernabilidad. El Perú, si bien es cierto, es unitario, un país unitario, hay casi 24 mini estados que hacen más difícil la gobernabilidad del Perú, porque cada región es un pequeño estado con necesidades muy características y que hace precisamente que lo que es la descentralización cada día se sienta mucho menos eficiente como descentralización económica y social y hasta política del Perú. ¿Qué tendría que hacer este Parlamento? Que va a tener una mayoría de derecha, porque si te suman los 60 y tantos más los 20 y tantos de un grueso de derechas, va a ser un parlamento de derecha, estrictamente derecha. Que se podrán de acuerdo, no lo sé, pero ese es más o menos el escenario. ¿Qué piensa usted? Yo creo que los próximos 5 años va a ser un gran reto para la gobernabilidad, salga quien salga electo presidente. En el primer escenario, en el que Keiko Fujimori vaya a la presidencia, va a tener una mayoría relativa, quizás absoluta cuando salga el conteo definitivo, pero eso no implica que el que tenga una mayoría en el Congreso va a tener una carta blanca para aprobar una cantidad de leyes, sino va a ser las leyes que necesita el país. Y en el escenario siguiente, en el que PPK resultara electo, va a tener que necesariamente negociar con otros partidos, aunque en realidad, si hablamos por eso de tendencias de izquierda o de derecha, lo lógica sería que negocie con el propio partido con el que compitió, es decir, Fuerza Popular. Sin embargo, yo creo que hay que llamar la atención mucho que el tener una posición, una cantidad de curules en el Congreso no implica ser una oposición tajante, radical, ciega, sino que es una posición constructiva. Porque al final lo que necesitamos es, como usted bien dijo, un tema de gobernabilidad y cómo llevamos adelante una cantidad de proyectos que han sido postergados en estos últimos 5 años. Cómo es que la gente va a recibir los beneficios de la política gubernamental en sus bolsillos, más allá de las discusiones que se puedan dar en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que necesariamente tiene que haber un próximo diálogo entre el nuevo gobierno y las fuerzas que estén distribuidas en el Congreso. Yo creo que no podemos seguir viendo este tipo de espectáculos que al final se han reflejado en un índice de aprobación del Congreso bajísimo, uno de los más bajos a nivel del Estado peruano. Yo creo que también hay una oportunidad tremenda de cambiar esto con las nuevas personas, nuevas caras que están ingresando al Congreso. Bien. Doctor Mendoza, como usted se está dando cuenta, o sea, cuando estamos tocando el tema político y el tema económico a la vez. El escenario internacional, el último reporte, el último comentario que hizo la gerente general del Fondo Monetario, no es muy, digamos, halagüeño para el Perú, en particular para nosotros. Nos marca un escenario en la que China, por ejemplo, va a seguir en una política incluso ya no de expansión hacia afuera, sino de expansión hacia adentro. O sea, se va a preocupar más por su gente que por los de afuera. Entonces, ahí hay un problema. En segundo lugar, los niveles de compromisos de inversión, según el fondo, no van a ser necesariamente hacia países como el Perú, porque los inversionistas lo que quieren es rentabilidad. ¿Quién les ofrece mejor rentabilidad? Probablemente Estados Unidos. ¿Es así o no es así? Enfrentamos un panorama complicado. Exacto. La región. Pero digamos, hablando del Perú. Claro, ¿no? Ahora, tenemos fortalezas que hay que aprovechar. Esas fortalezas son ahorros fiscales que hemos hecho en los años de bonanza. Y eso es un gran cambio respecto al pasado, en que cuando subían los precios de nuestras exportaciones nos gastábamos la plata mientras la teníamos y nos quedábamos... Cosa que ahora no ha sido así. No, y ese es un éxito del... ¿De qué monto estamos hablando en eso? En ese monto en total estamos poco menos, hay un fondo de estabilización, pero hay otros ahorros que tiene el Estado, y estamos hablando de casi 100.000 millones de soles en ahorros fiscales. 100.000 millones. 100.000 millones de soles, en diversos fondos, no solamente el Fondo de Estabilización Fiscal. Tenemos reservas internacionales abundantes, entonces ese es un colchón importante que tiene el país, como una familia, por ejemplo, ¿no? Pero eso no puede llevarnos, por ejemplo, a gastarnos ese ahorro. Pero ese fondo más los adicionales, que serían un poco la joya, los ahorros de la abuela, ¿no? Para usar los ahorros de emergencia. Sí. ¿Se va a tener que usar? Yo pienso... Porque si no vienen los dineros frescos, ¿de dónde se sale? Yo pienso que una parte podría usarse, pero más bien una parte pequeña. ¿Por qué? Porque no sabemos cuán severo va a ser la caída en la demanda por nuestras exportaciones de la China. Que ya estamos experimentándola. No sabemos la magnitud ni sabemos la duración.
Correcto. Podríamos estar en un shock de un par de años, podría ser mucho más, ¿no? Por eso es importante avanzar en la agenda de no hacer que caiga la inversión. Hay tareas pendientes enormes. Cuando uno mira la pobreza, ¿no es cierto?, el avance de la anemia infantil en los últimos años, en medio del crecimiento económico, que nos debe llamar la atención sobre cómo estamos de verdad utilizando nuestro dinero, porque hay una correlación bien alta entre... Hay dos factores, ¿no?, en el voto. Los sitios más pobres no han votado por los dos primeros tickets, ¿no? Esa es una cosa bien importante, porque estos son... Si estuviéramos en un país en que la votación se decidiera por número de regiones, la votación estaría muy peleada, pero entre Mendoza y Keiko, ¿no? Y Keiko Fujimori. Y el otro asunto es, conforme nos alejamos de Lima, porque Lima, digamos, es la región más desarrollada, donde el Estado, con todos sus errores, funciona mejor. Tenemos un hospital bastante bueno, el Rebagliati, a pesar de que ya tiene décadas. Cuando uno se aleja de Lima, también el voto, hay mucho descontento, ¿no? Eso es importante, porque creo que la victoria electoral no puede ser tomada con soberbia. Hay que leerla en términos de recoger las propuestas y las ideas de los que no han ganado, porque muchos se han inclinado por esas ideas. Ahora, luego la pregunta de la doctora Antesana, volvemos con qué hay que hacer con la inversión. Claro. Porque eso es lo importante, o infraestructura, o inversión social, o cuál es la prioridad. Doctora Antesana, lo que dice el doctor Mendoza es correctamente cierto. Ahora, el escenario ya más o menos lo tenemos dibujado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo dependerá de cuáles sean las propuestas objetivas y de la agenda que usted mencionó prioritaria en cada uno de estos dos que van a la segunda vuelta, porque incluso los planes de gobierno, estoy totalmente seguro que yo los tengo, porque el Acuerdo Nacional nos hizo llegar los planes de gobierno, tanto de Fuerza Popular, ¿no? La de Keiko Fujimori, la Fuerza Popular, como la de Peruanos por el Cambio, van a tener que ajustarse. Son programas de gobierno que van a tener que ajustarse, porque hoy ha salido, dentro de todo este resultado, ha salido una palabra que le he escuchado en algunos analistas internacionales esta madrugada, esta mañana. El Perú es un país de desigualdades y de grandes frustraciones, de necesidades insatisfechas. Entonces estamos hablando de derecho y todo, pero en este país hay unas desigualdades tremendas. ¿Qué hacemos? Sí, hay una serie de problemas estructurales que hay que atacar en los próximos 5 años. Y yo creo que en el tema también de la campaña política que se avecina con caras a la segunda vuelta, hay que también ser muy claros. Y yo creo que ambos candidatos también tienen esa tarea que aclarar. Usted ha mencionado dos palabras claves, el tema de la desigualdad. Y ese tema de la desigualdad es el discurso que ha utilizado el Frente Amplio para ganar adeptos en la zona en la que ha tenido la gran mayoría, en Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Purímac. Pero es una realidad, ¿no? Exacto, pero aquí yo creo que también hay algo que hay que ser muy claro. Se ha puesto desigualdad como igual a derecha. Y si estamos hablando de una derechización, entre comillas, de la economía, de la política peruana, esto no necesariamente es cierto. Estamos hablando del resultado de muchas décadas en que el Estado peruano no ha atendido adecuadamente frustraciones. al país. De frustraciones, de mala gerencia y de no ser eficiente en el gasto público. Si ahorita, como mencionaba el señor Mendoza, si tenemos esa cantidad de fondos tan grande disponible y no lo hemos invertido, está bien, pueden ser razones coyunturales, puede ser conservadurismo, puede ser una previsión ante crisis externa. Sin embargo, la gente lo que necesita es inversión directa, es ver beneficios en el corto plazo y no esperar aquí a 10, a 20 años que yo pueda construir un hospital. Usted me lleva la necesaria pregunta en voz alta. Si tenemos esos fondos, casi 100.000 millones de soles que ha dicho el doctor Mendoza, y estamos permitiendo un alto nivel de desnutrición, incluida la anemia, y esto es preocupante, porque yo no puedo privilegiar el ahorro de un dinero que es de todos los peruanos obviamente, y dejar de lado hasta otra ocasión, como dicen algunos, para atender desnutrición y anemia. Entonces yo creo que ahí hay una gran responsabilidad
de los gobiernos, ¿no? Sí, hay una inconsistencia. Ahí simplemente el sentido común dice, como usted bien dice, si yo tengo una necesidad prioritaria que atender, no la puedo postergar. Así es. Eso hay que atenderlo inmediatamente. Y yo creo que el próximo gobierno tiene precisamente casi una obligación a atacar esos problemas que nos están consumiendo. Bien. Entre otras obligaciones, sí. Inversiones. A ver, ¿qué priorizaría usted? Vamos a decir, el doctor Mendoza está juramentando en este momento como ministro de Economía. Vamos a darle ese título, porque además yo creo que tiene el título. Bueno, doctor, muchas gracias. Dígame, a ver, ¿qué hacemos con inversión? A ver, yo creo que hay, primero, que reducir la conflictividad social, porque me parece que tenemos recursos, y no importa la manera al final cómo se consiga, pero no podemos no utilizar esos recursos. Me refiero a las minas que no se abren, ¿no es cierto? Y evidentemente lo que detiene esos proyectos no me parece que sea la ideología. Yo creo que el votante es racional. Y cuando se opone a algo es porque no percibe un beneficio por esa explotación. No creo que sea un acto de insanía, ¿no es cierto? Me parece que las familias, pero no sabe decidir. Claro. Entonces hay que hacer que ese beneficio llegue a la población, ¿no? Porque si estuviera llegando no tendríamos oposición. Es importante a nivel macroeconómico porque el Perú realmente tiene un potencial geológico fabuloso en el mundo. Pero el otro campo, creo que lo que explica la insatisfacción es una combinación de malos bienes y servicios públicos y mucha corrupción, para decirlo con claridad. Claro. Entonces hay que repriorizar la inversión pública, porque ¿qué hacemos invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos que pueden ser muy importantes? Por ejemplo, me refiero a refinerías, proyectos grandes, ¿no? Cuando todavía tenemos casi 10 millones de personas que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable. ¿Cómo podemos permitir que en los últimos años que nuestro país está supuestamente marchando al desarrollo, haya aumentado la anemia infantil? Me parece que... Y no es una cuestión solamente de decir, eventualmente esto va a beneficiar a la población. No, es una cuestión de, como decía mi colega, prioridad, ¿no es cierto? En una familia uno no deja que lo primero es alimentarse, nutrirse, porque además, cuando no hacemos eso, le quitamos una enorme productividad a esos niños de hoy que mañana son la fuerza laboral. Y después le exigimos productividad cuando no han estado bien nutridos. Entonces, a mí me parece que ese es un papel fundamental del Estado, mejorar, y yo no creo que sea necesariamente más recursos, ¿no? Yo creo que es también un poco manejo mejor de los recursos. Se ha dicho, y la palabra clave en este debate que se pasa a la página de la primera, entramos a la segunda vuelta, del tema que también habría que poner esta palabra, prioridades. Porque yo como ciudadano me pregunto, queridos amigos, si era prioritario construir un banco de la nación tipo rascacielos o destinar ese dinero para salvar la vida de muchos niños que están desnutridos y que su capacidad intelectual está absolutamente ya mellada. Yo pregunto nada más, y si hay alguien que pueda contestar, que la conteste. Pero yo le pregunto, ese es el asunto de las prioridades, pues. ¿Por qué priorizar ciertas cosas que no nos ayudan absolutamente en atender necesidades de la población más necesitada? Y decimos, sí, ¿por qué? Porque queremos tener la foto de un gran monumento moderno, inteligente, como dicen, el edificio inteligente, o ¿qué es más inteligente? ¿Atender a los niños desnutridos o atender a un grupo de burócratas que tengan comodidades en un edificio? No entiendo. Y yo creo que no hay que tener facultades extrasensoriales para determinar qué es la prioridad. Ahí también es la falla de la primera vuelta, que espero que se corrija en la segunda, en que tienen que dirigirse a la población para precisamente decirles cuál es tu prioridad, qué cosas necesitas para implementar en tu región, en tu departamento, en el país, y en la medida que ese partido se atreva a modificar su estrategia de comunicación política para ir al público y detectar qué es lo que quiere, yo creo que ese votante es el que va a preferir a ese candidato y el que está atendiendo esas necesidades. Nos estamos hablando de que hay que atender la parte de la reforma política, en otras palabras también, ¿no? La parte cómo debe actuar políticamente el Congreso, cómo deben actuar los partidos y cómo debe actuar, obviamente, el gobierno que resulte elegido, para poder, de alguna manera, armonizar, porque si no vamos a estar, una vez más,
en medio de crisis y crisis y crisis. Crear el ambiente de gobernabilidad que nos hace falta. Exactamente, gobernabilidad. Y en otra es, o emprendemos inversión prioritaria, objetiva en infraestructura. ¿Qué nos falta, doctor? ¿Qué nos falta en infraestructura? Carreteras, algunas están bien, otras no están bien. Nos faltan todavía postas médicas para poder extender la salud a nivel nacional. Nos falta escuelas en mejores condiciones. O sea, ahí hay una necesidad de infraestructura que según la Universidad del Pacífico hay un estudio que es algo así de un déficit de 150.000 millones de dólares, ¿correcto? Sí, hay una brecha enorme, pero con todo respeto, sí, me parece que eso no se puede tomar, no podemos decir vamos a poder cerrar esa brecha, porque cerrar esa brecha querría decir que el Perú se tendría que poner al nivel de un país desarrollado. No, pero progresivamente se puede hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es priorizar los recursos que tenemos, siendo un país todavía pobre, ¿no? Ya, todavía no somos. A ver, hay un colega, Carlos Paredes, que me gustó una frase que tiene, que es: viajar por el Perú es como viajar en el tiempo, ¿no? Cierto. Cuando uno viaja por ejemplo, a Huancavelica, es como que estuviera en el Perú de los años 50. Y si viaja a una provincia pobre, a un distrito pobre, es como que está en el Perú de hace un siglo. Ese es el estándar de vida. Pero aprovecho 30 segundos para acotar acá. Él dice eso, es que es una realidad, lo que está acá es una realidad. Pero ¿para qué irnos tan lejos? Hace unos días me trasladé al penal de Piedras Gordas 1 en Ancón, y ver la pobreza en los cerros, a menos de 15, 20 minutos del centro de Lima, se nota la pobreza extrema en la punta de los cerros. Yo me pregunto, ¿ese ciudadano tiene agua? ¿Cómo llega ese ciudadano a la punta del cerro, ¿no es cierto?, cada jornada? Este es el tema. Salud, igualdad de oportunidades. Esos niños van a tener la posibilidad de desarrollarse como los niños más favorecidos. Bien. Entonces, una cosa muy pequeña es, sí, esa debe ser la prioridad, antes de hacer obras faraónicas, obvio, que seguro el Perú podrá hacer cuando tenga más recursos. Creo que tenemos la misión del Estado es erradicar la pobreza en el plazo más breve, para que esta fragmentación que observamos, esta polarización, no signifique un riesgo a la gobernabilidad en los años que vienen. Se ha reducido, doctor Antesana, la pobreza, evidentemente, comparado a las cifras anteriores y progresivamente. Sin embargo, la distribución de la riqueza no ha sido equitativa, evidentemente, ¿no? Hay gente que se siente insatisfecha, no solo porque sus niveles de empleo son magros, su remuneración es absolutamente deprimida, entonces no tienen capacidad. Probablemente ha crecido la clase media, dicen, ¿no? Pero no el grueso de la población campesina, el grueso de la población marginal. ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno para atender esa necesidad, por ejemplo? Acompañando lo que dice justamente el doctor Mendoza. Sí, yo creo que de nuevo caemos en el tema de los grandes pilares del próximo gobierno, y que tiene que atender las necesidades de la población inmediatas. Nosotros no podemos agarrar y decirle a la mayoría de la población, sí, pero es que el índice de la pobreza ha bajado, sí, porque este índice tal cual, macro, él no va a entender ese tipo de situaciones. Como usted menciona, quiere ver en el corto plazo cómo de beneficio. ¿De qué sirve, por ejemplo, un aumento del sueldo mínimo de 100 soles si el impuesto se mantiene alto o si los precios comienzan a subir paulatinamente? Yo creo que hay que aterrizar todas las propuestas y transmitirlas en un lenguaje que la gente lo entienda y lo acepte. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Doctor Mendoza, muchísimas gracias por su aporte, y lo mismo, doctor Antesana, muchas gracias. Ustedes son amigos de esta casa y obviamente estarán siempre las puertas abiertas para escuchar sus puntos de vista. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.